El matrimônio perfeito. De Samael ao Nuior. La hora presente es gravíssima para a humanidade y hay que hablar claro y recio en estes momentos en que todas as religiones, setas, escolas, logias, creencias, órdenes, clanes, partidos políticos y naciones vivem em luta terrível buscando sua própria supervivência. Essa é a hora del ser y del no ser de la filosofia. Este é instante decisivo para a humanidade, por lo tanto, nos toca hablar com claridade para poder prestar ajuda imediata a los que querem nascer-se assistentes à la sala de la sabedoria divina. Centenares de espiritualistas de aula se ruborizarão com nuestro lenguaje de combate usado en el primer prefácio de esta obra, la qual revolucionou a muitas escolas espiritualistas, pero ello fue necesario en los comienzos para poder despertar a los dormidos de todas las creencias y brindar-les una ayuda necesaria. Todos esos contribuintes viveram pagando quotas sem receber provecho alguno y mientras haya mercaderes en el templo, habrán reformadores indignados. Antes del gran diluvio universal se le dio a la humanidad arca de salvación y muy pocos la aprovecharon. Así lo demuestra la enseñanza bíblica. Hoy, como en aquellos tiempos, novo capitán dio la voz de alerta, el venerable maestro Samael Aunior, que a anitar expuesto en nuestras manos una nueva arca de la alianza para que nos podamos salvar de la espantosa borrasca que se aproxima. Nosotros ya somos náufragos. Se nos heitar estendido una tabla de salvación, esa tabla o arca de salvación es el gran arcano. Aqui tenéis la doctrina del Salvador del mundo. La humanidade ya conoció al Cristo histórico y ahora debe conocer al Cristo en sustancia, el cual vive y palpita en el fondo mismo de nuestro sistema seminal. En esta obra nos enseña el maestro Samael Aunior, que avatara de la nueva era de Acuario, que la redención del hombre está en el sexo. Nos habla com asombrosa claridade de los grandes mistérios del sexo, nos muestra em todos los libros sagrados de las grandes religiones del mundo como ali se encuentra em forma muy velada esa gran sabiduría. Com Bíblia em mano nos muestra esta grandiosa sabiduría, nos muestra como es libro sagrado, que es una joia de ciencia oculta. Principia en el Génesis hablando del sexo y termina en el Apocalipsis hablando del sexo. Hoy, todos aqueles valorosos que hicimos caso omiso a los medos y que nos pusimos pacientemente a praticar todas las enseñanzas que él nos está dando, damos fé de la maravillosa transformación que hemos logrado en todos los campos de la atividad humana y de las maravillas que hemos descubierto dentro de nosotros mismos. Deseosos de corresponder al Maestro los benefícios recebidos com sua majestuosa sabedoria que de gracia hemos recebido, não podemos menos que ajudar-lhe em la gigantesca obra que hoy pesa sobre seus ombros como es la de abrir la era de Acuario, que será totalmente espiritual. La mujer es la vestal del templo divino. Nuestra esposa sacerdotisa es la vestal de nuestro templo interno. El hombre es sacerdote que oficia en el templo del amor. La sacerdotisa prende los fuegos sagrados, os fuegos son enteramente sexuales. Nuestra propia esposa sacerdotisa es el mismo atenor que tanto buscaron los alquimistas y luego enseñaron con suma cautela, porque la humanidade no estaba madura para recibir esa sabedoria. Com la muerte de Jesus, el Cristo, se rasgó el velo del templo. Ahora, con la venida del avatar de Aquario se abrió de par en par ese velo y la presente humanidade poderá conhecer los profundos mistérios del sexo. Com estas fuerzas se hace coloso y com elas poderá despertar las maravilhas que tienen dormidas ou encadenadas. Em la mesma forma em que hoje a ciência materialista está despertado las terríveis fuerzas del átomo y conseguido el progreso material.
Se necessito que el hombre presenciara todas estas maravilhas y e rompiera todos sus tabúes y se hiciera asequible para las nuevas conquistas. El matrimonio fue constituido por nuestro Señor el Cristo. A él pertenece la sabiduría del amor y hasta ahora el hombre no lo etares comprendido, apenas sabe gozar de algunas de sus manifestaciones. La sabiduría del gran arcano permaneceu oculta por muchos siglos, no se pudo hablar dela com tanta claridade, pero hoy nosotros la vertimos aún com mais claridade para que en el lector no exista duda alguna. En el campo físico, a las distintas combinaciones de la materia se legislama química, en ocultismo o esoterismo. Quando uma matéria se transforma em outra se lama transmutação se a cambio de forma. Por exemplo, el cambio que sofre la erva o pasto quando passa por el estômago de la vaca y salo transformada em leite. Eso es alquimia. El hombre atual tiene conhecimentos exatos del poder germinativo de la semilla ou semente. Publicamente habla de todas las sementes menos de la semente humana, porque ese es el punto neurálgico del cual no se puede hablar porque libera al hombre de la esclavitud y del esclavo vive en todos los amos. Hay dos clases de doctrinas, la doctrina del ojo y la doctrina del corazón. La doctrina del corazón se nutre del amor y nos ensina la sabiduría de la transmutación castidad científica. Esa sabiduría de la castidad se conoce en el cuerpo de la doctrina católica cristiana con el nombre de no fornicar y constituir el 6 graus mandamento de la ley de Dios. La doctrina del ojo se nutre de teorias y enriquece al intelecto. La una nos conduce a la sabiduría humana y la otra a la sabiduría divina. La una nos convierte en buscadores de la sala y la otra en asistentes a la sala de la sabiduría divina. Un cuerpo de doctrina nos animaliza, el otro nos diviniza. Nosotros hablamos de la fuerza sexual porque realmente es una terrible fuerza. La pérdida de esa fuerza en el ser humano trajo como consecuencia la pérdida de la fuerza moral. Quando hablamos públicamente de ela se nos vienen armas en ristre, los pontífices de todas las creencias los dueños de todos los esclavos del mundo. Pero vamos a hablar claro a las gentes sensatas y claro a los moralistas equivocados que tanto se rubriza quando hablamos de la majestade del sexo. El oceano puede tapar el cielo con las manos porque, quando una ley cósmica entra en acción, ponto de exclamação invertido hay de los oponentes. Porque serán arrasados. La humanidade del futuro deberá conocer la divinidade del sexo. Eso ya nadie podrá evitarlo. Te mostraremos, caro leitor, fisicamente lo que es esa fuerza sexual para darte aliento en tus propósitos de enmienda. Entre las aves de corral todos conocemos al galo y la galina. También conocemos los galos de pelea. Son de pouco peso y de pouco tamaño. El galo de pelea requiere un adiestramiento especial. Los galeros desde pequeno le ponen una cuerda y lo atan a una estaca o palo. El objeto de la amarrada es evitar que el galo de pelea se una con hembras de su especie. Así crece el pequeño polo hasta convertir-se em galo. Este pequeno animal no conoce de transmutación, pero en cambio se opera en la absorción de su propia semente y con esa terrible fuerza se hace un coloso leno de energia y valiente. Quando por qualquer motivo esse galo de pelea, que a la fuerza lo anecho casto, se mete en el galinero donde hay un galo fornicario, en minutos le da muerte, aun quando pese 5 vezes mais que ele. Es que el fornicario sempre será sucio, pestilente y cobarde. Todo animal fornicario es hediondo, aun las aves quando son fornicarias como en el caso del galo, para esse coloso los hombres le hacen las galeras o lugares de luxas, ali pagan bien caro los comida la pelea de esos guerreros hasta la muerte. Los toros de lidia desde pouca idade son separados de las hembras.
Eles se acena adultos sin tocar hembra, ali se opera também la absorção de su propio semen, porque és a bestia no conoce de transmutação que as capacidade del ser humano, de maneira que aun sendo um ato inteiramente animal, é o benefício que recebe aquele macho no tiene igual, se cria com uma bela estampa, leno de fiereza y agilidade, su pelo brilha y su costo supera al novelo de mercado, los hombres le construyen circos que valem millones y quando lidiam a uno de esos colosos, las gentes pagam lo que les pidam por ver-los morir como valientes. A los cavalos de carreira, se les lama potros y putrancas porque jamais los junta com eguas o cavalos. Esta bestia tampouco conoce de transmutação y solo opera en eles la absorção de su propia simiente, es decir, ato inteiramente animal similar ao de la eyaculación. Sin embargo, la bestia se embelece, su pelo brilha, su estampa es colosal. Los grandes criadores sabem que el cavalo pierde su materia seminal con la erección y entonces le ponen en el glande o cabeza del pena, aro de plata que evita que el animal llegue a la erección y por consiguiente, pierda su materia seminal. Esto lo tienen los grandes criadores como secreto indecible. A estes colosos, que a fuerza les hacen perder su simiente, los hombres les construyen costosos hipódromos donde se cobran grandes sumas para poderlos mirar, millones de hombres en el mundo están pendientes de sus favoritos en apuestas colosales, todo ello es obra de esa terrible fuerza sexual, que nosotros estamos empenhados en que no la pierdan los buenos mansos que vivem botando lágrimas, porque no sabem que son dioses en potencia. Se los hombres supieran lo que va a perder quando va a fornicar, en lugar de ir riendo iriam orando. Assim nos etares disso el vulnerável maestro. Para entender esto veamos lo que le pasa a animal qualquer, tomemos al cavalo del qual estamos tratando, quando este animal dura tan solo uma noche em conúbio com uma yegua, al dia seguinte no rim de trabalho, selena de sudor y no puede com hombre que pesa 8 vezes menos que ele. El cavalo como animal que és, produce fuerza, si com el solo contacto de uma noche pierde su fuerza. Ponto de interrogação invertido. Que no acontecerá com el ser humano que querendo sobrepasar a la bestia se junta todas las noches? El hombre produce fuerza moral, pero esta fuerza também se pierde com la fornicación. E aí porque há tanta irresponsabilidade moral los senhores moralistas fornicam em privado escrevem livros novos textos sem saber donde es que se encontra el mal. Se solo espermatozoide tiene el poder de criar corpo tão perfeito como es el del ser humano, ponto de interrogação invertido. Que no haremos nosotros com los millones que nos reservamos para dar-nos luz y sabedoria nosotros mesmos? Hoy millones de hombres estão caindo ciegos al abismo y os ciegos seguiam nos outros pero siempre en dirección al abismo. Los hombres buenos de todas las creencias solo son sombras buenas, pero sombras, porque les falta la luz crística que vive y palpita en el fondo mesmo de nuestro propio sistema seminal. Esa luz interna nos conducirá algún día hasta el Padre muy amado. El Cristo nuestro Señor nos dijo, eu sou el camino, eu sou la verdade, eu sou la vida. Conoce, caro leitor, el esoterismo crístico. Agarra-te de esta tabla de salvação y no cambies, como Isaú, los derechos de la progenitura por plato de lentejas, porque los tiempos del fin legado y no há tempo que perder. Com Cristo o com Evé, com Deus o com el diablo, com la luz o com las tinieblas, com el bien o com el mal, com la vida o com la muerte, com las escuelas internas o com las externas. Com Samael ao no ouro contra ele. Ponto de exclamação invertido. A la batala, a la batala, a la batala. Sumum supremum sanctuarium. E escrito este livro para los poucos, digo para los poucos,
porque los muchos ni lo aceitam, ni lo compreendem, ni lo querem. Quando salió à luz a primeira edição de El Matrimônio Perfeito, produz grande entusiasmo entre os estudiantes de todas as escolas, logias, religiões, ordens, setas e sociedades esotéricas. El resultado de dicho entusiasmo foi a formação del movimento gnóstico. Dicho movimento empezó com uns poucos compreensivos e se volvió completamente internacional. Muitos estudiantes de ocultismo estudaram este livro, poucos lo compreenderam. Muitos, entusiasmados por el tema encantador de El Matrimônio Perfeito, ingressaram a las filas del movimento gnóstico. Se pueden contar com los dedos de la mano aqueles que não se salieron del movimento gnóstico. Muitos juraram lealtade ante el área de la gnosis, pero em realidade de verdade, quase todos violaram seus juramentos. Alguns pareciam verdadeiros apóstolos, que nos parecia hasta sacrilégio dudar deles, pero a la larga tivemos que convencer-nos com infinito dolor, de que também eram traidores. Muitas vezes les bastou a estes falsos hermanos ler livro escucharam novo conferencista legado a la ciudad, para retirar-se del movimento gnóstico. Esta batalha por la nueva era aquaria que se inicia el 4 de fevereiro de 1962, entre 2 e 3 da tarde, tivemos que aprender que el abismo está lleno de equivocados sinceros e de gentes de muy buenas intenciones. El matrimônio perfeito y el Cristo cósmico constituem a síntese de todas as religiões, escolas, órdenes, setas, logias, yogas, etc., etc., etc. Es lástima em verdade, que tantos que alaram la síntesis prática, se hayan salido de ela para caer en el intrincado labirinto de las teorias. Cuenta la tradición que en el centro del labirinto existia la síntesis, es decir el lábaro del templo. La palavra labirinto viene etimologicamente de la palavra lábaro. Este último era hacha de doble filo, símbolo de la fuerza sexual masculino-feminina. Realmente quien encuentra la síntesis, comete la más grande de las tonterias quando se sale del centro y se regresa a los complicados corredores de todas las teorias que forman el labirinto de la mente. Cristo y la magia sexual representa la síntesis religiosa. Se hacemos estudio comparativo de religiões, descobriremos que en el fondo de todas las escolas, religiões y setas esotéricas, existe el falismo. Recordemos a Pristera, ninfa del cortejo de Venus transformada em paloma por el amor. Recordemos a la Venus virtuosa, recordemos las procesiones del Dios Príapo en la vieja Roma Augusta de los Césares, quando las sacerdotisas de los templos llenas de éxtasis portavam majestuosamente enorme falo de madeira sagrada. Com justa razão disse Freud, el fundador del psicoanálisis, que las religiones tienen origen sexual. En el matrimônio perfeito se encierran los misterios del fuego. Todos los cultos al fuego son absolutamente sexuales. Las vestales foram verdadeiras sacerdotisas del amor, com elas los sacerdotes célibes alcançaram el adeptado. Es lástima que las modernas vestales, las monjas, no conozcan la clave de la magia sexual. Es lástima que los modernos sacerdotes hayan olvidado la clave secreta del sexo. Sentimos profundo dolor ao ver a tantos yogis que ignoram a clave suprema de la yoga, la magia sexual, a síntese suprema de todo o sistema de yoga. La gente se llena de horror quando conhece la magia sexual, pero no se llena de horror quando se entrega a todos los refinamientos sexuales y a todas las pasiones carnales. Aqui tenéis, querido leitor, la síntese de todas las religiones, escolas y setas. Nuestra doutrina es la doutrina de la síntesis. En la noche profunda de los siglos existirão poderosas civilizações y grandiosos misterios. Jamais faltarão sacerdotisas del amor en los templos.
Com elas praticaram magia sexual aqueles que se volveram maestros de la logia blanca. El maestro deve nascer dentro de nós outros com a magia sexual. Anel país soleado de quem, Alá anel viejo Egipto de los faraones, que han divulgado el gran arcano, la magia sexual, era condenado à pena de morte, se lhe cortava a cabeça, se lhe arrancava el coração y sus cenizas eram arrojadas a los quatro vientos. Anel país de los aztecas, hombres y mujeres aspirantes al adoptado, permaneciam tempos enteros acariciando-se, amando-se y praticando magia sexual dentro de los pátios de los templos. Quien derramaba el vaso de Hermes en esas práticas del templo, era decapitado por haber profanado el templo. Todos los sistemas de autoeducação íntima tienen como última síntese prática, la magia sexual. Toda religião, todo culto esotérico tiene por síntese, la magia sexual, el arcano AZF. Em los mistérios de Eleusis existiam bailes al desnudo y cosas inefables. La magia sexual era a base fundamental de esos mistérios. Entonces nadie pensaba em porcarias porque el sexo era profundamente venerado. Los iniciados sabem que en el sexo trabalha el tercer logos. Hemos escrito este livro com inteira claridade, hemos develado o que estava velado. Quem quer agora realizar-se a fundo, bien puede hacerlo, aqui está a guia, aqui está a ensinança completa. E haya sido vejado, humilhado, caluniado, perseguido, etc., por ensinar la senda del matrimônio perfeito, isso não me importa, em princípio me dolíamos las traiciones y calunias, ahora me he vuelto de acero, las calunias y traiciones ya no me duelan. Se demasiado que la humanidade odia la verdade y aborrece mortalmente a los profetas, así pues, es apenas normal que a mim me odiem por haber escrito este livro. Uma sola coisa perseguimos, uma meta, objetivo, la cristificação. É necessário que cada homem se cristifique. É necessário encarnar a ele Cristo. Neste livro hemos levantado el velo de los mistérios crísticos. Hemos explicado o que é el princípio crístico. Hemos invitado a todos los seres humanos a seguir la senda del matrimônio perfeito para lograr la cristificação. Hemos explicado que Cristo não é indivíduo, sino princípio universal cósmico impersonal que deve ser assimilado por cada homem mediante la magia sexual. Naturalmente todo esto escandaliza a los fanáticos, pero la verdade es la verdade y tenemos que decirla aún quando nos custar a la vida. Las enseñanzas delas en da vista a semelhança de los principios doutrinários contenidos en el libro de los muertos de los egipcios, contienen el principio Cristo. La Ilíada de Homero y la Biblia hebrea, así como los Edas germanos y los libros sibilinos de los romanos contienen el mismo principio Cristo. Esto es suficiente para demonstrar que el Cristo es anterior a Jesús de Nazaré. Cristo não é solo indivíduo. Cristo é princípio cósmico que devemos assimilar-lo dentro de nossa própria natureza físico-psíquico-somática y espiritual, mediante a magia sexual. Entre los persas, Cristo é Hormuz, Ahura Mazda, el terrível inimigo de Arimán, Satán, que levamos dentro. Entre los hindustanias es Krishna el Cristo, el Evangelho de Krishna es muy semejante al de Jesus de Nazaré. Entre los egípcios, Cristo es Osiris y todo aquel que lo encarnaba era de Yeshua osirificado. Entre los chinos es fui el Cristo cósmico quien compuso el I King, libro de las leyes y nombró ministros dragones. Entre los griegos, el Cristo se llama Zeus, Júpiter, el padre de los dioses. Entre los aztecas es Quetzalcóatl, el Cristo mexicano. Entre los Edas germanos es Balder, el Cristo que fue asesinado por Dios de la guerra, com uma flecha de muérdago, etc.
Assim poderíamos citar ao Cristo cósmico em milhares de livros arcaicos y viejas tradiciones que vienen de millones de anos antes de Jesus. Todo esto nos invita a aceitar que Cristo é princípio cósmico contenido em los princípios substanciales de todas as religiões. Realmente solo existe de hecho uma sola religião única y cósmica. Esta religião assume diferentes formas religiosas según los tiempos y las necesidades de la humanidade. Así pues, resulta absurdas las luchas religiosas porque en el fondo todas son únicamente modificaciones de la religión cósmica universal. Desde este ponto de vista afirmamos que este livro não está contra nenhuma religião, escola ou sistema de pensamento. O único que hacemos neste livro é entregar-lhe à humanidade uma clave, secreto sexual, uma lave com la qual todo ser viviente pode assimilar-se ao princípio Cristo, contenido en el fondo de todas as grandes religiões del mundo. Reconhecemos a Jesus, Zeus Júpiter, como el nuevo superhombre que asimilou totalmente el princípio Cristo. Y de hecho se convirtió en Dios hombre. Consideramos que nosotros debemos imitarlo. Él fue hombre completo, verdadeiro hombre en el sentido más completo de la palabra, pero mediante la magia sexual logró assimilar-se absolutamente el princípio Cristo universal y cósmico. Aqueles poucos bem compreensivos devem estudar el Evangelho de João, capítulo 3 em los versículos que vão desde el 1 hasta el 21, ali encontrará el devoto de el matrimônio perfeito, pura y legítima magia sexual ensinada por Jesus. Es claro que la enseñanza está em clave, pero el entendido entenderá intuitivamente. La moderna humanidade ha cometido el error de separar al gran maestro Jesus de todos sus antecesores que como él também se cristificaron. Esto é prejudicado a la humanidade atual. Necessitamos compreender cada vez melhor que todas as religiões são unicamente uma sola religião. Maria, la madre de Jesus, es la mesma Isis, Juno, Demeter, Ceres, Maia, etc., la madre cósmica ou Kundalini, fuego sexual, del qual nasce al Cristo cósmico sempre. La Maria Magdalena es la mesma Salambo, Matra, Istar, Astarte, Afrodita y Venus com la qual temos que praticar magia sexual para despertar el fuego. Los mártires, santos, vírgenes, ángeles y querubines son los mismos dioses, semidioses, titanes, diosas, sílfides, cíclopes y mensageros de los dioses en las mitologias paganas. Todos los principios religiosos del cristianismo são paganos, y quando las formas religiosas atuales desaparecan, sus principios serán assimilados por las nuevas formas religiosas del futuro. Es necesario compreender o que são as imaculadas concepciones. Es necesario saber que solo com el matrimônio perfeito nasce al Cristo en el corazón del hombre. Es urgente despertar el fuego del Kundalini y o fuego del Espírito Santo para encarnar el Cristo. Quien despierta el Kundalini se transforma como Ganímedes en el águila del Espírito para subir al Olimpo y servir de copero a los dioses inefables. Es lamentable que los sacerdotes católicos hayan destruído tanto documento y tanto tesouro valioso de la antiguidade. Afortunadamente no todo lo pudieron destruir. Durante la Idade del Renascimento foram descobertos por valientes sacerdotes alguns livros maravilhosos. Assim, Dante Alighieri, Boccaccio, Petrarca, Erasmo, etc., lograram traduzir, apesar de las persecuções del clero, obras tão famosas como la Ilíada y la Odisseia de Homero, verdadeiros livros de ciência oculta y magia sexual. Também traduziram la Eneida de Virgílio, la Teogonia, los Trabalhos y los Dias de Hesíodo, Metamorfoses de Ovídio y demais escritos de Lucrécio, Horácio, Tíbulo, Tito Livio, Tácito, Apuleio, Cicerón, etc., etc.
todo é gnosticismo puro. Realmente é lamentável como alguns ignorantes abandonam a gnosis para seguir sistemas y métodos que ignoram a magia sexual y é o matrimônio perfeito. Nós outros hemos investigado todos os grandes tesouros gnósticos, hemos escudrinhado en el fondo de todas as religiões arcaicas, hemos alado la clave suprema de la magia sexual en el fondo de todos os cultos. Agora lhe entregamos este tesouro, esta lave à humanidade doliente. Muitos lerão este livro pero poucos lo compreenderão. Este é unicamente livro sobre magia sexual. Quienes estão acostumbrados a ler milhares de livros por pura curiosidade intelectual, perderão de hecho a oportunidade de estudar a fundo esta obra. Não basta ler a la carreira este livro. Se equivocam los que e pensam. É necessário estudá-lo profundamente y compreendê-lo totalmente. No solo com el intelecto, sino em todos os níveis de la mente. El intelecto é unicamente uma pequena fracção de la mente. El intelecto não é toda la mente, quem compreende este livro unicamente com el intelecto, no lo estares compreendido. Solo com la meditação interna é possível compreendê-lo em todos os níveis de la mente. Se hace urgente praticar magia sexual para lograr la cristificación. En este libro el lector lerá la clave suprema de la autorrealização íntima. Nosotros não estamos contra nenhuma religião, escola, secta, ordenologia porque sabemos que todas as formas religiosas são manifestações de la gran religião cósmica universal infinita, latente em todo o átomo del cosmos. Nosotros solo ensinamos la síntese de todas as religiões, escolas, órdenes, logias, y creencias. Nuestra doutrina es la doutrina de la síntese. Magia sexual se practica en el cristianismo esotérico, magia sexual se practica en el budismo zen. Magia sexual se practica entre los yogis iniciados. Magia sexual se practica entre los sufis maometanos. Magia sexual se praticou entre todos os colégios iniciáticos de Troia, Egipto, Roma, Cartago, Eleusis. Magia sexual se praticou em los mistérios maias, aztecas, incas, druidas, etc. La síntese de todas as religiões, escolas y setas es la magia sexual y el Cristo cósmico. Nosotros ensinamos la doutrina de la síntese. Esta doutrina não pode jamais estar contra as diversas formas religiosas. Nuestras enseñanzas se além contenidas em todas as religiões, escolas y creencias. Se el leitor hace estudio serio de todas as religiões del mundo, hará el falo y el útero como síntese de todos os mistérios. No se conoce la primeira religião escola de mistérios donde se hallan ausentes el Cristo cósmico y los mistérios del sexo. La doutrina de la síntese não pode prejudicar a nadie, porque es la síntese de todos. Nosotros invitamos a todos os devotos de todos os cultos, escolas y creencias para hacer estudio comparativo de religiones. Nosotros invitamos a los estudiantes de todos os diversos sistemas de autoeducação íntima, para estudar el esoterismo sexual de todas as escolas secretas de mistérios. Nosotros invitamos a todos os yogis para estudar la sexo yoga, y el tantrismo blanco de la India, sin el cual ningún yogi pode lograr la liberação absoluta. La magia sexual y el Cristo são las sínteses de todo o estudio esotérico, sea qual sea su nombre, forma religiosa, o sistema educacional. Los ataques de que hemos sido víctimas, las persecuciones, los anatemas, las excomuniones, etc., se devem a la ignorância, a la falta de estudio. Qualquer forma religiosa ou sistema esotérico se enriquece com la síntese. La síntese não pode prejudicar a nadie. Esta é a doutrina de la síntese. Nosotros amamos entranhavelmente a todas as formas religiosas,
Sabemos que elas são a manifestação amorosa de la gran religião cósmica universal. El matrimônio perfeito será a suprema síntese religiosa. Deus é amor y sabedoria. El Cristo y el sexo está a última síntese de todas as ideologias, ordens, escolas, setas, sistemas y métodos de autorrealização íntima, tanto de Oriente como de Ocidente, tanto del Norte como del Sur. Paz inverencial. Capítulo 1. El amor. Deus como Padre é sabedoria. Deus como Madre é amor. Deus como Padre reside en el ojo de la sabedoria. El ojo de la sabedoria se halla situado en el intersejo. Deus como amor se halla en el templo corazón. Sabedoria y amor são dos colunas torales de la gran logia blanca. Amar, quão belo es amar. Solo las grandes almas pueden y sabem amar. El amor es ternura infinita. El amor es la vida que palpita em cada átomo como palpita em cada sol. El amor no se puede definir porque es la divina madre del mundo. Es o que adviene a nosotros quando realmente estamos enamorados. El amor se siente en lo hondo del corazón. Es una vivencia deliciosa, es un fuego que consume, es vino divino, delirio del que lo bebe. Un simple pañuelito perfumado, una carta, una flor, promoven en el fondo del alma tremendas inquietudes íntimas, éxtasis exóticos, voluptuosidade inefável. Nadie estares podido jamais definir el amor, hay que vivenciarlo, hay que sentirlo. Solo los grandes namorados sabem realmente que é o que se chama amor. El matrimônio perfeito é a união de dos seres que verdadeiramente sabem amar. Para que haya verdadeiramente amor se necessita que el hombre y la mujer se adoren en todos los 7 grandes planos cósmicos. Para que haya amor se necessita que exista uma verdadeira comunhão de almas em las 3 esferas de pensamento, sentimento y vontade. Quando los dos seres vibram afines em seus pensamentos, sentimentos y voliciones, entonces el matrimônio perfeito se realiza em los 7 planos de consciência cósmica. Existem personas que se han casadas em los planos físico y etérico, pero en el astral no lo están. Outras estão casadas em los planos físico, etérico y astral, pero no lo están en el plano mental. Cada qual piensa a sua maneira. La mujer tiene una religión y el hombre otra. No están de acuerdo en lo que piensa, etc, etc, etc. Existem matrimônios afines em los mundos del pensamento y del sentimento, pero absolutamente opostos en el mundo de la vontade. Eis os matrimônios chocam constantemente, não são felizes. El matrimônio perfeito deve efetuar-se em los 7 planos de consciência cósmica. Existem matrimônios que não ligam ni siquiera hasta el plano astral, entonces não existe ni siquiera la atracción sexual, esos são verdadeiros fracassos. Essa classe de matrimônios se fundamentam exclusivamente em la fórmula matrimonial. Algumas pessoas estão vivendo vida matrimonial en el plano físico com determinado cônjuge, y en el plano mental vivem vida conjugal com outro cônjuge diferente. Rara vez encontramos en la vida matrimônio perfeito. Para que haya amor, se necessita que haya afinidade de pensamentos, afinidade de sentimentos y vontades. Donde existe el cálculo aritmético, não há amor. Desgraciadamente em la vida moderna el amor huele a conta de banco, a mercancias y a celuloide. Naqueles lugares donde solo existem sumas y restas, não existe el amor. Quando el amor sale del corazón, dificilmente regresa. El amor es niño muy esquivo. El matrimônio que se realiza sem amor unicamente sobre bases de interesse econômico social é realmente pecado contra el Espírito Santo. Essa classe de matrimônios fracassa inevitavelmente. Los enamorados a menudo confundem el deseo com el amor,
Y lo pior del caso es que se casan creyendo os enamorados. Consumado el ato sexual, satisfecha la pasión carnal viene entonces el desencanto, queda la terrible realidad. Los enamorados devem autoanalisar-se a si mesmos antes de casar-se para saber se realmente estão enamorados. La pasión se confunde facilmente com el amor. El amor y el desejo são absolutamente opostos. Aquele que verdadeiramente está enamorado é capaz de dar hasta a última gota de sangue por ele ser adorado. Examina-te a ti mesmo antes de casar-te. Ponto de interrogação invertido. Te sientes capaz de dar hasta a última gota de sangue por ele ser que adoras? Ponto de interrogação invertido. Serias capaz de dar tua vida para que ele ser adorado viviese? Reflexiona y medita. Ponto de interrogação invertido. Existe verdadeira afinidade de pensamentos, sentimentos y vontades com el ser que te adoras? Recuerda que se essa afinidade completa não existe, entonces tu matrimonio, em vez del cielo, será verdadeiro inferno. Não te deixes levar del deseo. Matado no solamente el deseo, sino hasta la sombra misma del árbol tentador del deseo. El amor comienza com relâmpago de simpatia deliciosa, se substancializa com la ternura infinita, y se sintetiza em suprema adoração. Matrimônio perfeito é la união de dos seres que se adoram absolutamente. En el amor não existem projetos ni cuentas de banco. Se teu estás haciendo projetos y cálculos, és porque não estás enamorado. Reflexiona antes de dar el gran paso. Ponto de interrogação invertido. Realmente estás enamorado? Cuida-te de la ilusão del deseo. Recuerda que la lama del deseo consome la vida, y queda entonces la tremenda realidade de la muerte. Contempla los ojos del ser que adoras, pierde-te entre la dicha de sus pupilas, pero si quieres ser feliz, no te dejes levar del deseo. No confundas hombre e namorado, el amor com la pasión. Autoanalisa-te profundamente. Es urgente saber se ela te pertenece en espírito. Es necessário saber se sois completamente afim com ela em los três mundos de pensamento, sentimento y vontade. El adulterio es el resultado cruel de la falta de amor. La mujer verdadeiramente enamorada preferiria la muerte antes que el adulterio. El hombre que adultera não está enamorado. El amor es terriblemente divino. La bendita diosa madre del mundo es o que se llama amor. Com el fuego terrible del amor podemos transformar-nos em deuses para penetrar lenos da majestade en el anfiteatro de la ciencia cósmica. Capítulo 2. El hijo del hombre. Deus es amor, y su amor crea, y vuelve nuevamente a criar. Las palavras deliciosas del amor conducen al beso ardiente de la adoración. El ato sexual es la real consubstancialización del amor, en el tremendo realismo psicofisiológico de nuestra naturaleza. Quando hombre y una mujer se unen sexualmente, algo se crea. En esos instantes de suprema adoração el y ela são realmente solo ser andrógeno com poderes para criar como los dioses. Los Luins son varón y varona. El hombre y la mujer unidos sexualmente durante el éxtasis supremo del amor, são realmente Luin terriblemente divino. En esos instantes de unión sexual estamos realmente en el laboratorium de la santa alquimia. Los grandes clarividentes pueden ver en esos momentos a la pareja sexual, envuelta en esplendores terriblemente divinos. Hemos penetrado entonces en el sanctum regnum de la alta magia. Com essas forças espantosamente divinas podemos desintegrar el diablo que levamos dentro, y transformar-nos em grandes hierofantes. Conforme el acto sexual se prolonga, a medida que aumentam as caricias deliciosas del éxtasis adorable, se siente uma voluptuosidade espiritual encantadora. Entonces nos estamos cargando de eletricidade y magnetismo universal,
Terríveis forças cósmicas se acumulam no fundo dela alma, centelham los chakras dela corpo astral, las fuerzas misteriosas de la gran madre cósmica circulam por todos los canales de nuestro organismo. El beso ardiente, las caricias íntimas, se transformam em notas milagrosas que ressoam comovedoras entre el aura del universo. Não temos como explicar aqueles momentos de gozo supremo. Se agita la serpiente de fuego, se avivan los fuegos del corazón y centellean da majestade en la frente de los seres unidos sexualmente, los rayos terribles del Padre. Se el hombre y la mujer se bem retirar-se antes del espasmo, se tuvierem esos momentos de gozo delicioso fluirse de vontade para dominar al ego animal. Si luego se retirasen del acto sin derramar el semen, ni dentro de la matriz, ni fuera dela, ni por los lados, ni en ninguna parte, habrían cometido un acto de magia sexual. Eso es lo que se llama en ocultismo el arcano AZF. Com el arcano AZF podemos retener toda essa luz maravilhosa, todas essas correntes cósmicas, todos esos poderes divinos. Entonces se despierta el Kundalini, el fuego sagrado del Espírito Santo en nosotros, y nos convertimos en dioses terriblemente divinos. Pero quando derramamos el semen, las corrientes cósmicas se fundem entre las corrientes universales y penetram en el alma de los dos seres una luz sanguinolenta, las fuerzas luciféricas del mal, el magnetismo fatal. Entonces Cupido se aleja lorando, se cierran las puertas del den, el amor se convierte en desilusión, viene el desencanto, queda la negra realidade de este vale de lágrimas. Quando sabemos retirar-nos antes del espasmo sexual, despierta la serpiente igna de nuestros mágicos poderes. Los cabalistas nos hablan de la novena esfera. La novena esfera de la Cábala es el sexo. El descenso a la novena esfera fue, en los antiguos misterios, la prueba máxima para la suprema dignidade del hierofante. Jesus, Hermes, Buda, Dante, Zoroastro, etc., tuvieron que descender a la novena esfera para trabalhar com el fuego y el agua, origem de mundos, bestias, hombres y dioses. Toda autêntica y legítima iniciación blanca comienza por ali. El hijo del hombre nasce en la novena esfera. El hijo del hombre nasce del agua y del fuego. Quando el alquimista Etares completado su trabalho en el magisterio del fuego recibe la iniciación venusta. El desposorio del alma com el cordero es la fiesta más grande del alma. Aquel gran senhor de luz entra en ella. Ela se humaniza, ela se diviniza. De esta mezcla divina y humana deviene eso que con tanto acierto llama el adorable, el hijo del hombre. El triunfo máximo de la suprema adoración es el nacimiento del hijo del hombre en el pesebre del mundo. El hombre y la mujer amando-se mutuamente são verdadeiramente dos harpas de milagrosas harmonias, êxtasis de gloria, aquilo que não se pode definir porque se isso define se desfigura. Eso es amor. El beso es la consagración profundamente mística de dos almas que se adoram. El acto sexual es la lave con la cual nos convertimos en dioses. Dioses. Ponto de exclamação invertido ai Deus. Sabed vosotros los que os amais verdadeiramente que Deus es amor. Amar, quão belo es amar. El amor se alimenta com amor, solo com amor são possíveis las bodas de la alquimia. Jesus el bien amado, alcanzou la iniciación venusta en el Jordán. Em instantes del bautismo, el Cristo entrou dentro del adorable de Jesus por la glândula pineal. El verbo se hizo carne y habitou entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdade. Al que sabe la palavra de poder, nadie la pronunció, sino solamente aquel que lo tiene encarnado. En el Apocalipsis,
El santo de la revelación nos describe al hijo del hombre, al hijo de nuestros besos, con los siguientes versículos. Eu fui en el espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, el verbo, que decía, eu sou el alfa y omega, el primero y el último. Escribe em livro lo que vês, y envia-lo a las 7 iglesias que estão em Asia, a Éfeso, el centro magnético del Cochise, y a Esmirna, el centro magnético de la próstata, y a Pergamo, el plexo solar situado en la región del ombligo, y a Tiatira, el centro magnético del corazón, y a Sardias, el centro magnético de la laringe criadora, y a Filadelfia, el ojo de la sabiduría, el centro de la clarividencia situado entre las dos cejas, y a la Odisea, la corona de los santos, centro magnético de la glándula pineal. Y volví a ver la voz que hablaba comigo y vuelto vi 7 candelabros, uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, la túnica de lino blanco de todo maestro. La túnica de gloria. Los 7 candelabros que viu el santo de la revelación son las 7 iglesias de la médula espinal. Y su cabeza, y sus cabelos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos como lama de fuego. Siempre imaculado y puro. Y sus pies semejantes al latônio fino, ardientes como horno, y su voz como ruído de muchas águas. Las aguas humanas, Elsman. Y tenía en su diestra 7 estrelas, los 7 ángeles que gobiernan las 7 iglesias de la médula espinal. Y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, el verbo. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando eu le vid, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciendo-me, no temas, eu sou el primero y el último. Y el que vivo y he sido muerto y aqui que vivo por siglos de siglos. Amém. Tengo las llaves del infierno y la muerte. Quando el Cristo interno entra en el alma se transforma en ela. Él se transforma en ela, y ela en él. Él se humaniza y ela se diviniza. De esta mesma alquimista divina y humana, de Viena es o que con tanto acierto lamó nuestro adorable Salvador, el hijo del hombre. Los alquimistas dicen que debemos transformar a la luna en sol. La luna es el alma. El sol es el Cristo. La transformación de la luna en sol, solo es posible con el fuego, y este, solo se enciende con el conubio amoroso del matrimonio perfecto. Un matrimonio perfecto es la unión de 2 seres, uno que ama más, y otro que ama mejor. El hijo del hombre nace del agua y del fuego. El agua es el semen. El fuego es el espíritu. Deus resplandece sobre la pareja perfecta. El hijo del hombre tiene poder sobre el fuego flamígero, sobre el aire impetuoso, sobre las embravecidas olas del océano y sobre la perfumada tierra. El acto sexual es muy terrible, con justa razón dice el Apocalipsis, a el que vencer la coluna del templo de mi Dios, y no saldrá más de ali. Capítulo 3. La Gran Batalha. Em Jeremias capítulo 21, versículo 8, se ler, e aqui que eu pongo delante de vosotros dos caminhos, el de la vida y el de la muerte. El hombre y la mujer pueden utilizar el contacto sexual y las delicias del amor y de los besos para convertirse en dioses o en demonios. Desde el amanecer de la vida existe una gran batalla entre los poderes de la luz y los poderes de las tinieblas. La raíz secreta de esa batalla está en el sexo. Existe la correcta interpretación de los misterios del sexo. Los magos blancos nunca derraman el semen.
Los magos negros siempre derraman el semen. Los magos blancos hacen subir la serpiente igna de nuestros mágicos poderes por el canal medular. Los magos negros hacen descender la culebra hacia los infiernos atómicos del hombre. Los dioses y los demonios viven en eterna lucha. Los dioses defienden la doctrina de la castidad. Los demonios odian la castidad. En el sexo está la raíz del conflicto entre dioses y demonios. La gran batalla se realiza en la luz astral. La luz astral es el depósito de todas las formas pasadas, presentes y futuras de la gran naturaleza. La luz astral es el azul y la magnesia de los viejos alquimistas, el dragón volador de Medea, el Henry de los cristianos, el tarot de los bohemios. La luz astral es fuego terriblemente sexual desprendido del limbo del sol y fijado en la tierra por la fuerza de la gravedad y el peso de la atmósfera. El sol es quien atrae y repele esa luz encantadora y deliciosa. La luz astral es la palanca de Arquímedes. El viejo sabio dijo, dad-me ponto de apoio y moveré el universo. El semen es el astral líquido del hombre. En el semen está la luz astral. El semen es la clave de todos los poderes y la clave de todos los imperios. La luz astral tiene dos polos, uno positivo, otro negativo. La serpiente subindo es positiva. La serpiente bajando, es negativa. Quando sube, es la serpiente de bronce que sanaba a los israelitas en el desierto. Quando baja, es la serpiente tentadora del Den. Quando sabemos adorar y besar com ternura infinita y suprema castidade, la serpiente sube. Quando gozamos ardientemente de la lujuria y derramamos la copa, la serpiente se precipita embriagada por la loucura, hacia los infiernos atómicos del hombre. En la región de la luz moran los seres que se adoran. En la región de las tinieblas viven las almas que se embriagam com el cáliz de la lujuria, y que después de haberse embriagado derraman la copa. Esas almas se consumem entre el fuego de su propia lujuria. La tierra está dirigida por Cristo y Yahvé, quienes viven en eterna lucha. Cristo es el jefe de los dioses. Yahvé es el jefe de los demonios. Yahvé es aquel demonio terrivelmente perverso que tentou a Cristo en la montanha Y tentando la descia, y tababo. Todos estes reinos del mundo te los entregaré si te arrodillas Y me adoras. Y Cristo le descia, Satán, Satán, escrito está, al Senhor tu Deus no tentarás Y solo a él obedecerás. Yahvé es ángel caído terrivelmente perverso. Yahvé es el genio del mal. Cristo es el jefe de la gran logia blanca, Yahvé, su antítesis, es el jefe de la gran logia negra. Los poderes de la luz Y de las tinieblas viven en eterna lucha. Y esa lucha tiene su raíz en el sexo. El semen es el campo de batalla. En el semen luchan a muerte los ángeles Y los demonios. El hueso medular del gran conflicto entre ángeles Y demonios es el sexo. Ali está el problema. Ali está a raiz de todas as doutrinas blancas Y negras. Cristo tiene su programa de acción. Yahvé tiene el suyo. Los escogidos siguen al Cristo. La gran maioria de seres humanos sigue fanaticamente a Yahvé. Empero todos se escondem detrás de la cruz. En la luz astral se combatem mutuamente las columnas de ángeles Y demonios. Frente a cada ángel existe demonio. Todo ser humano tiene su doble. E uno de los misterios de las almas gemelas. Los lamas dicen que Devadete fue hermano Y rival de Buda. Es el rey del infierno. El doble es semejante en todo a su doble. Los dobles son análogos, tienen las mismas tendencias, con las diferencias de las analogías de los contrarios.
Frente a um astrólogo branco existe um astrólogo negro. Se um maestro ensina magia sexual branca, su doble ensinará magia sexual negra. Los dobles são semelhantes em todo, pero antitéticos. La fisionomia y cuerpo de los dobles são semelhantes porque são gemelos. Este é uno de los grandes misterios del ocultismo. Cada alma blanca tiene um doble negro, uma alma contraria que antagoniza y combate. El amor y el contra amor se combatem mutuamente. Anel es el ángel del amor. Lilith é su doble tenebroso. Lilith representa al contra amor. En los antiguos tiempos, el grande urgo jámblico invoca estos dos genios. Y entonces de rio salieron dos niños. El amor y el contra amor, eros y enteros, anel y Lilith. Las multitudes que presenciaram el milagro de Jámblico se postraram ante el grande urgo. El discípulo de la rucalosa senda que conduce ao nirvana selena de éxtasis quando tiene la dicha de contemplar a Anel el ángel del amor. Anel se apresenta ante sus invocadores que lo sabem amar. Anel es um hermoso niño de la aurora. Em presencia del ángel del amor sentimos regressar a la perdida inocência del den. El cabelo de Anel parece uma cascada de ouro caindo sobre seus ombros alabastrinos. El rostro del ángel del amor tiene el color sonrosado de la aurora. Anel viste com túnica blanca y es de uma beleza indescriptible. Anel es el ángel de la música y del amor, el ángel de la beleza y la ternura, el delicioso cupido de los enamorados, el éxtasis de toda adoración. Lilith, el hermano rival de Anel, es su antítesis fatal. Eis um ninho terrivelmente maligno, eis el ángel infernal de todas las grandes decepciones amorosas, eis um monarca de los infiernos atômicos del hombre. Lilith no puede resistir la mirada del ángel del amor, pero es la sombra de ese ángel. Lilith tiene la presencia de un niño terriblemente maligno. Los cabelos de Lilith desordenados y desteñidos, su rostro de malignidade, su túnica com colores negro y azul nos hablan com entera claridade de um mundo de crueldade y amargura. Anel representa a el raio positivo de Venus. Lilith representa a el raio negativo de Venus. Las tradiciones de los grandes cabalistas dicen que Adán tenía dos esposas, Lilith y Má. Lilith es la madre de los abortos, pedrerismos, degeneración sexual, homossexualismos, infanticídios, etc., etc. Neymá es la madre del adulterio. Neymá seduce com el encanto de su beleza y de su virginidade. Quando um homem é infiel a sua esposa que lhe ha dado los senhores de la lei, recebeu uma marca luciferina entre as duas cejas. Quando el homem se casa com uma mulher que não lhe pertenece, quando realiza um matrimônio violatório de lei é fácil reconhecer el error, porque el dia de la boda, la novia aparece calva. Se cubre tanto la cabeça com el velo, que não se lhe vê el cabelo. Esto lo hace la mujer en forma instintiva. El cabelo es el símbolo del pudor en la mujer, y en las bodas de Neymar se prohíbe usar el cabelo. Esa es la ley. Los ángeles de luz y los ángeles de tinieblas viven en eterna lucha. En el sexo está la raíz de la gran batalla entre los poderes de la luz y de las tinieblas. Todo o planeta tiene duas polaridades de acordo com la gran lei. El raio positivo de Marte está representado por Luin Gibor. El raio negativo de Marte está representado por el doble de este Luin. Esse doble se chama Andramelech. El perverso demônio Andramelech está reencarnado agora em la China. El jefe supremo del raio positivo de la Luna é Jeová. Chavajot é exatamente sua antítesis. Su hermano rival. Jeová dirige el raio positivo de la luna. Chavajot dirige el raio negativo de la luna.
Jeová ensina a magia sexual branca, Chavajot ensina a magia sexual negra. Existem dos lunas. La luna branca y la luna negra. Com elas dos lunas se elam representadas las forças femininas universales de la sexualidade. La creación deviene de los procesos evolutivos del sonido. El sonido es la expresión de la sexualidad. Los ángeles crean con el poder sexual de la laringe criadora. El sonido primordial e manifestado, através de seus incessantes processos evolutivos, lega a convertir-se em formas energéticas de matéria densa estabilizada. El sonido primordial e manifestado es la sutil voz. El sonido primordial contiene em si mesmo as forças sexuais masculino-femininas. Estas forças se multiplicam e complicam conforme descendemos em los abismos difíceis de la matéria. El polo positivo del sonido es la fuerza maravilhosa que nos atrai hacia el absoluto e manifestado donde solo reina la felicidade. El polo negativo del sonido es la fuerza tenebrosa que nos atrai a este vale de amarguras. El polo positivo es solar, crístico, divinal. El polo negativo es lunar y está representado por la luna. La sombra de la luna blanca es Lilith. El origen de la fornicación está en Lilith. El origen de la individualidade separada está en Lilith. El origen del eu es la luna negra. La luna negra es Lilith. Jeová trabalha com la luna blanca. Chavajot trabalha com la luna negra. Es imposible la creación del universo fenomenal sin la intervención de las fuerzas lunares. Desgraciadamente intervienen las fuerzas tenebrosas de la luna negra que dañan la creación. El sol y la luna representan los polos positivos y negativos del sonido. El sol y la luna originan la creación. El sol es positivo, y la luna negativa. El sol es el esposo y la luna la esposa. El diablo Lilith se mete entre ambos y daña la gran obra. Tal como es arriba es abaixo. El hombre es el sol y la mujer la luna. Lilith es el satán que los seduce a ambos y los leva a la fornicación y al abismo. Lilith es la luna negra. El aspecto oscuro de la luna blanca, el origen del eu y de la individualidade separada. Jeová no tiene cuerpo físico. Chavajot tiene cuerpo físico. Chavajot está agora reencarnado em Alemanha. Se hace pasar como veterano de la guerra, Y trabalha para la gran logia negra. Em los mundos internos el mago negro Chavajot viste com túnica roja y usa turbante rojo. Este demônio cultiva los mistérios de la magia sexual negra en una caverna tenebrosa. Tiene muitos discípulos europeus. Jeová vive normalmente em Eliden. Eliden es el mundo etéreo. Todo aquel que retorna a Eliden es recibido por el Senhor Jeová. La puerta de Eliden es el sexo. En el astral existem templos de luz y de tinieblas. Donde la luz brilha mais claro, las tinieblas se tornam mais espesas. Em Espanha, Catalunha, existe templo maravilhoso em estado de Ginas. Esse é o templo de Montserrat. Nesse templo está guardado el Santo Grial. Esse é o cálice de plata em que bebia Jesus, el Cristo, el vino em la última cena. El Santo Grial está contenida da sangre coagulada del Redentor del mundo. Cuenta la tradición que el senador romano José de Arimatea llenó esse cálice de sangre real, al pie de la cruz del Salvador. La sangre manaba de las heridas del adorable y el cálice se llenó. En el templo de Montserrat vive grupo de maestros de la gran logia blanca. Esos son los caballeros del Santo Grial. Em outros tempos, el templo de Montserrat y el Santo Grial eram visíveis para todo el mundo. Mais tarde esse templo com seu Santo Grial se hizo invisível. El templo existe em estado de Ginas. El templo com seu Grial se sumergiu dentro del hiperespacio.
Ahora solo con cuerpo astral o también con el cuerpo físico en estado de ginas podemos visitar el templo. Um corpo físico pode ser sacado del mundo tridimensional y colocado en la cuarta dimensão. Todo eso se puede realizar mediante el uso sabio del hiperespacio. Pronto, la astrofísica demostrará la existência del hiperespacio. Las tribus indígenas de América conocieron a fondo las ciencias ginas. Los caballeros tigres, em México, sabia meter seu corpo físico dentro del hiperespacio. Existem em América lagunas, montanhas y templos em estado de ginas. El templo de Chapultepec, em México, se halla em estado de ginas, está metido dentro del hiperespacio. El maestro Viracocha recebeu a iniciação neste templo. Junto a todo templo de luz, existe templo de tinieblas, donde la luz resplandece mas, ali las tinieblas, por contraste, cambian de aspecto, se tornam mais espesas. Los caballeros del Grial Blanco devem luchar inevitavelmente contra los caballeros del Grial Negro. El Salón de la Brujería situado en Espanha, Salamanca, es la antítesis fatal del Templo de Montserrat. Estudiemos esta curiosa analogia de los contrários. El Templo del Grial Blanco es esplêndido monasterio de la Gran Luz. El Templo de Salamanca es esplêndido monasterio de las Tinieblas. El monasterio de Montserrat tiene 2 pisos. El Salón de la Brujería también tiene 2 pisos. El Templo de Montserrat está rodeado de belos y dulces jardines. El Salón de la Brujería también está rodeado de románticos jardines donde cada flor exhala hálito de muerte. Ambos edifícios são esplêndidos. En ambos edifícios se habla bien de la verdad y de la justicia. En ambos templos reina orden y cultura. En ambos templos se habla de santidad y amor. Esto causará asombro ao leitor, y se dirá a si mesmo, ponto de interrogação invertido como é possível que en los templos del mal se hable de santidad y amor? Amado leitor, no se desconcierte por favor. Recuerde, hermano, que los caballeros del Grial Negro, são lobos vestidos com piel de oveja. A los adeptos de la mano izquierda les agrada ecolar el semen cristónico, por eso são magos negros. La filosofia de eles é la filosofia de la fatalidade. Todo lo bueno para eles é malo. Todo lo malo para eles é bueno. La doutrina de Yahvé é para eles divina. La doutrina de Cristo é para eles diabólica. Los senhores de las tinieblas aborrecem al Cristo. Los hijos del abismo aborrecem a la Madre Divina. Em suas regiões eles atacam violentamente a todo aquele que invoca a la Madre Divina, o a seu hijo muy amado. Se el investigador ocultista penetra com seu corpo astral en el salón de la brujería, se encontrará inevitavelmente com unas hermosísimas y elegantes escaleras espiraloides que lo conduzirán ao lugar mais secreto del recinto. Este é elegante salão arreglado com todo el esplêndido luxo de las senhoriales mansiones del siglo XVIII. Ali resplandecem los espejos milionanoscos, las alfombras encantadas, y toda la beleza maligna de Neymar. El gobernador de aquela mansicón de la fatalidad es Don Ramón Rubífero, distinguido caballero del Grial Negro, horrible demonio de las tinieblas. Desgraciados aqueles discípulos que visitem el salón de la brujería. La beleza fatal de Neymar los seducirá com toda la magia deliciosa de seus encantos. Entonces rodarán al abismo donde solo se oirá el llanto y el crujir de los dientes. A esos más les valiera no haber nacido, o colgar-se una piedra de molino al coelho y arrojar-se ao fundo del mar. En el templo de Montserrat resplandece la gloria del cáliz de plata con la sangre del Redentor del mundo. En el templo de Salamanca resplandecem las tinieblas del Grial Negro. En el templo de Montserrat se celebram fiestas cósmicas.
En el templo de Salamanca se celebran bailes profanos y as cantas aquelarres. Los caballeros del Santo Grial adoran al Cristo y la Madre Divina. Los caballeros del Grial Negro adoran a Yahvé y a la sombra fatal de la gran naturaleza. Es a sombra se llama Santa María. El reino de Santa María es el abismo. La gran batalla entre los poderes de la luz y de las tinieblas es tan antigua como la eternidad. El hueso medular de la gran batalla es el sexo. Los magos blancos quieren hacer subir la serpiente. Los magos negros quieren hacer bajar la serpiente. Los magos blancos siguen a la senda del matrimonio perfecto. Los magos negros aman el adulterio y la fornicación. Existem maestros de la gran logia blanca. Existem maestros de la gran logia negra. Existem discípulos de la gran logia blanca. Existem discípulos de la gran logia negra. Los discípulos de la gran logia blanca saben mover-se consciente y positivamente en cuerpo astral. Los discípulos de la gran logia negra también saben viajar en cuerpo astral. Todos nosotros de niños escuchamos muchos cuentos de brujas y de hadas. Nuestras abuelitas nos contaram sempre historietas de brujas que a medianoche montadas em suas escobas viajavam por las nubes. Aunque a muitos estudiantes de ocultismo, teosofismo, rosacrucismo, etc., les parece incrível, essas brujas existem realmente. Não andam montadas em escobas como creem as abuelitas, pero si sabem viajar por los aires. Las lamadas brujas viajar com seu corpo de carne y hueso através del espaço. Elas sabem aproveitar el hiperespaço para transportar-se de um lugar a outro com corpo físico. Pronto, a astrofísica descobrirá a existência del hiperespaço. Este pode ser demonstrado com a hipergeometria. Quando um corpo se sumerge no hiperespaço, se disse de este, que estares entrado em estado de ginas. Todo corpo em estado de ginas se escapa de la lei de la gravidade. Entonces flota en el hiperespaço. Existe el volumen y el hipervolumen. Las lamadas brujas se movem dentro del hipervolumen del espaço curvo em que vivimos. La curvatura del espaço não pertenece exclusivamente ao planeta Tierra. La curvatura del espaço corresponde ao infinito espaço estrelado. Si los ciclones constituyen por sí mismos una prueba del movimiento de rotación terrestre, es también muy cierto y exatamente lógico que la rotación de todos los soles, constelaciones y mundos, es una prueba concreta de la curvatura del espacio. Los magos blancos también saben poner su cuerpo físico en estado de ginas. Jesus caminhou sobre as águas del mar de Galilea aprovechando inteligentemente el hiperespacio. Los discípulos del Buda aprovechando el hiperespacio podiam atravessar uma roca de lado a lado. Em la Índia existem yogis que, aprovechando el hiperespacio, podem passar por entre el fuego sin quemar-se. Pedro, utilizando el hiperespacio se escapou de la prisión y se salvou de la pena de muerte. El gran yogi Patanjali disse, em seus aforismos, que praticando um samyasi sobre el cuerpo físico, este se vuelve como de algodão y flota em los aires. Um samyasi consta de 3 tempos. Concentração, meditação y éxtasis. Primeiro, se concentra el yogi em seu cuerpo físico. Segundo, medita sobre seu cuerpo físico, provocando el sueño. Terceiro, Leno de éxtasis se levanta de su lecho com seu cuerpo em estado de ginas. Entonces penetra en el hiperespacio y, escapando de la lei de la gravidade, flota en el aire. Los devotos de Santa María, brujas y zanganos, hacen esto mismo con las fórmulas de la magia negra. Los magos blancos penetran com seu cuerpo em estado de ginas dentro de uma dimensão de tipo superior. Los magos negros, com seu cuerpo físico em estado de ginas, entram em uma dimensão de tipo inferior.
En toda a natureza existe uma resta y suma de dimensões sempre infinita. Abandonamos uma dimensão para penetrar outra superior ou inferior. Esa es la lei. El reino de Santa Maria es el abismo de los fracasados. El reino de la luz es la región de los dioses. En el reino de la luz solo pueden vivir aqueles que han legado a la suprema castidade. En el abismo, la castidade es un delito, y la fornicación se vuelve lei. El que vê a elegante salão de Avessimo se deslumbrará por el luxo y la alegria. Ali se encontrará com milhares de magas negras dotadas de uma terrível beleza maligna. El alma inexperta que penetra en esas regiões del mal poderia extraviar-se por la senda del error y cair para siempre en el abismo de perdición. La beleza maligna de Neymar es peligrosa. En los templos de la luz solo vemos amor y sabiduría. Ali ya no pueden entrar los tenebrosos porque estos viven en una dimensión de tipo inferior. La beleza de Neymar es la fatalidade. Aqueles que tanto amarão, aqueles seres que se jurarão amor eterno houberão podido ser felizes. Desgraciadamente, encantados por la beleza de Neymar, adorarão a la mujer ajena, y cairão en el abismo de la desesperación. En el salão de Avessimo resplandece fatalmente la beleza de Neymar. Los magos negros tienen símbolo sagrado. Ese símbolo es la paella de cobre. Los magos blancos tienen como símbolo sagrado a la Santa Cruz. Esta última es fálica. La inserción del falo vertical en el útero formal, forma cruz. La cruz tiene el poder de criar. No puede haber creación sin el signo de la Santa Cruz. Se cruzan las especies animales, se cruzan los átomos y las moléculas para perpetuar la vida. Las rosas benditas de la espiritualidad florecen en la cruz del matrimonio perfecto. El matrimonio perfecto es la unión de dos seres, uno que ama más, y otro que ama mejor. El amor es la mejor religión asequible al género humano. Los magos negros odian el matrimonio perfecto. La beleza fatal de Neymar y los crímenes sexuales de Lilith son la antítesis fatal del matrimonio perfecto. El mago blanco adora al Cristo interno. El mago negro adora a Satán. Este es el eu, el mí mismo, el ego reencarnante. Realmente, el eu es el mismo espectro del umbral. Este reencarna incessantemente para satisfacer desejos. El eu es memoria. En el eu están todos los recuerdos de nuestras antiguas personalidades. El eu es Arimán, Lucifer, Satán. Nuestro real ser es el Cristo interno. Nuestro real ser es de naturaleza universal. Nuestro real ser no es ningún género de superior o inferior. Nuestro real ser es impersonal, universal, divinal, transciende a todo concepto de eu, mim mesmo, ego, etc., etc. El mago negro fortifica su Satán y en él fundamenta su poder fatal. La forma y tamanho de Satán resulta del grado de malignidade humana. Quando entramos en la senda del matrimonio perfeito, Satán pierde su volumen y fialdade. Necessitamos dissolver a Satán. Este solo é possível com el matrimonio perfeito. Necessitamos elevar-nos ao estado angélico. Este solo é possível praticando magia sexual com la esposa sacerdotisa. Los ángeles sombres perfectos. Existem dos tipos de magia sexual, la blanca y la negra, la positiva y la negativa. La magia sexual com a eclosión del semen es magia negra. La magia sexual sin a eclosión del semen es magia blanca. Los bonzos y dupas de capacete rojo ejaculan el semen que luego recogendo entre la vagina. Este semen mezclado com licor sexual feminino é reabsorbido novamente por la uretra utilizando procedimento tenebroso. El resultado fatal de ese tantrismo negro es el despertar de la culebra em forma absolutamente negativa. Entonces,
Esta, em vez de ascender por el canal medular, desciende hacia los infiernos atômicos del hombre. Essa é a horrorosa cola de Satã. Que neste procedimento bonzos y dupas se separam del Cristo interno para sempre y se hundem nel espantoso abismo para sempre. Nenhum mago blanco eyacula el semen. El mago blanco anda por la senda del matrimônio perfeito. Bonzos y dupas de capacete rojo que irá, por este procedimento fatal, unir los átomos solares y lunares para despertar el Kundalini. El resultado de sua ignorância es la separación del Dios interno para siempre. Los magos blancos mezclam los átomos solares y lunares dentro de su mismo laboratorio sexual. Para eso es el matrimonio perfeito. Bendita sea la mujer. Bendito sea el amor. La gran batalla entre los magos blancos y negros tiene su raíz en el sexo. La serpiente tentadora del Edén y la serpiente de bronce que sanaba a los israelitas en el desierto se combaten mutuamente. Quando la serpiente sube, nos volvemos ángeles. Quando baja, demônio.